Es raro que la iglesia, es una alerta cuando la iglesia tiene las paces con el mundo. Que dices, algo está sucediendo aquí. Ahí sí, como que es una señal más de decir, ay, cuidado, porque puede ser una falsa religión. Porque es enemistad, o sea, si va a haber una enemistad del mundo hacia la iglesia. Entre más avancemos en llevar el evangelio a donde nadie lo ha escuchado y se plante una comunidad cristiana, estamos avanzando en ese reloj. Así como en el reloj del fin del mundo que sale cada año, ¿no? Que ahora le restamos tantos segundos. Hay un reloj profético factorizado, concatenado con el avance del evangelio. En un mundo donde la realidad muchas veces supera la ficción, existen historias que desafían toda lógica, casos que siguen sin respuesta, fenómenos que escapan a toda explicación. ¿Estás listo para adentrarte a lo desconocido? Bienvenidos a Misterios Universales, el podcast donde los secretos del universo cobran voz y los enigmas aún no han dicho su última palabra. Hola, muy buenos días, tardes o noches a la hora que estés sintonizando este podcast. Mi nombre es David Limón y pues les damos la bienvenida a Misterios Universales. El día de hoy pues vamos a regresar a un tema que estuvimos hablando aquí con nuestro invitado especial. Hugo, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿cómo estás? Bienvenido, pues hubo muchas cosas que estuvo interesante en el episodio donde estuviste, que estuvieron ahí preguntando. Se quedaron con muchas dudas de lo que estás explicando del Antiguo y Nuevo Testamento. Uh-huh. Y pues bueno, queremos abarcar un poquito más acerca de, y no dejar atrás por lo que es también lo que son las señales del fin del mundo. Digo, ahorita en ese entonces donde estuviste tú estábamos hablando que del 3 y Atlas y todo eso, y pues pasó y no fue nada, nada más fue un meteorito. Sí. Igual sí fue muy raro por todo lo que presentó, que no era como un meteorito normal, pero a partir de, pues, digamos, de estas cosas, pues ya son como señales que son como que uno se llega como a preocupar. Uh-huh. Entonces sí queríamos como tomar pues ese tema contigo, que eres el experto, pero sí queríamos como resolver un poquito más acerca de eso, pero también como en base a la Biblia. Porque uh-huh, si bien sabes, pues en información en TikTok, en lo que es YouTube, en podcast igual también, te empiezan a alarmar y hay hasta pastores ahí diciendo, no, es el fin del mundo, se va a acabar, arrepiéntanse. O sea, que es algo bueno que te arrepientas, ¿verdad? Pero no quiere decir que no, pues ellos tienen el dato y ya se está acabando y eso. Entonces sí queremos como que tomar bíblicamente qué es lo que está pasando ahorita. Sí, claro que sí. Sí. Si nos puedes ahí aportar un poco de tu conocimiento. Haciendo un poco de memoria, comentábamos acerca de la profecía de Daniel. Uh-huh. Que decíamos que la profecía, bueno, lo que vivió Daniel, después se ve de una forma tipológica en el propio Apocalipsis. Pero Daniel, en el mismo libro, en el capítulo 9 de Daniel, él tiene una visión a través de un sueño, porque Daniel estaba preocupado por su pueblo. En ese momento él estaba en la dispersión, él había sido, digamos, extraído de su ciudad de Jerusalén y fue enviado hacia Babilonia. Y estaba viviendo allá y decía, pues bueno, ¿qué está pasando? Y él era letrado en el antiguo, digamos que ahora sí, en los libros antiguos del Testamento. Y estaba leyendo precisamente el libro del profeta Jeremías. Y habla acerca de la destrucción de Jerusalén, que iba a ser destruida durante 70 años. Y entonces él como que dice, bueno, eso es lo que está sucediendo ahorita, ¿no? O sea, estaba leyendo el libro y dice, bueno, no nos está pasando eso. Pues ya fuimos, el templo fue destruido, nosotros fuimos, ahora sí que de las 12 tribus, 2 se perdieron, 10 fueron, o sea, se divide el reino en 2. Las 2 tribus del norte son las que se pierden y las otras 10 restantes son esparcidas a lo largo del antiguo mundo. Y se queda meditando en eso. Y ora
Dice, pues vamos a orar, vamos a ver qué podemos tener de mensaje de parte de Dios. Y precisamente en ese capítulo, en el capítulo 9, se le presenta el ángel Gabriel y le dice, tus oraciones ya fueron escuchadas, nomás que yo no me podía todavía acercar a ti. Ahí hay un contexto que abre mucho la interpretación entre varias doctrinas o teologías, de que él menciona el ángel de que se estaba enfrentando contra una potestad. Dice, es que me hacían frente y no me podía yo presentar contigo. Ahí es donde se abre esa teología, donde que en ciertas geografías o digamos que, o también de la política, o sea, de los imperios humanos, los gobiernos que hay, también tienen un trasfondo espiritual. Y hay potestades que fueron encargadas para cuidarlos, pero que se sublevan también a ese encargo y no cumplen con su cometido, al contrario. Luego piden que sean adorados, o sea, para los dioses sumerios, cananeos, la gente los consideraba, o sea, eran reales para ellos y eran antagónicos a Dios. O sea, no era como una idea idolátrica de que era una efigie y no tenía nada, sino que realmente estaba involucrada una potestad espiritual atrás. Que realmente pues lo que está pasando ahorita, ¿no? Y digo, eso abre mucho esa teología. Pero aterrizándolo en la profecía que estábamos comentando, Daniel está preocupado por su pueblo, por su ciudad, por el templo, pero estamos hablando de ese pueblo terrenal, lo que era el pueblo judío. Y eso el mismo libro se interpreta a sí mismo. Y entonces Daniel le responde, le dice, escucha Daniel, vengo para ayudarte a entender todo esto. Dios te quiere mucho, así que tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tus oraciones y yo he venido a darte su respuesta. Pon mucha atención para que entiendas lo que quiere decir tu sueño. Tienen que pasar 70 semanas para que termine el castigo contra tu pueblo y la ciudad santa, y Dios les perdone su maldad. Tienen que pasar 70 semanas para que llegue a su fin la desobediencia y el pecado. Al cabo de ese tiempo, siempre habrá justicia y sucederá lo que viste. Y Dios cumplirá su promesa. Su santo templo será purificado y se le volverá a dedicar. Esta versión es la del lenguaje actual. En la Reina Valera o la NTV, otras versiones lo hablan por periodos de 7. Aquí ya lo traduce a las semanas tal cual, 70 semanas, que vienen siendo años, estamos hablando de 400 y tantos años. Dice, tú debes entender bien esto, pasarán 7 semanas desde que se dé la orden de arreglar y reconstruir Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Aquí el ángel le está diciendo, cuando ustedes retornen, si se vaya a reconstruir el segundo templo, pasarán esas 70 semanas y luego va a llegar el elegido, el ungido. Está hablando de Cristo. Okay. Y históricamente se cumple. O sea, es una realidad histórica. Ellos regresan, reconstruyen el templo, la ciudad, y después regresa Jesús. Llega Jesús por primera vez, perdón. Dice, pasarán 7 semanas de que se dé la orden de arreglar y reconstruir Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido. Las calles de Jerusalén y sus muros reconstruidos durarán 72 semanas. Serán días de angustia y tristeza. Pasadas las 72 semanas vendrá un rey con su ejército y matará al príncipe elegido. Jerusalén y el templo serán destruidos por completo. El fin llegará de repente como llega una inundación. La guerra y las destrucciones que habían sido anunciadas seguirán hasta que llegue el fin. Durante una semana más, estamos hablando de 7 años, ese rey malvado hará un pacto con gran número de gente, pero a la mitad de la semana, en 3 años y medio, prohibirá que se hagan ofrendas
y en el altar de los sacrificios se ofenderá gravemente a Dios. Después de eso, Dios destruirá al malvado que lo ofendió. Aquí, no sé si tú has escuchado acerca del dispensacionalismo. No, de eso no. ¿No? Hay dos corrientes también muy, muy marcadas en la iglesia cristiana, que una es la teología del pacto y la otra es el dispensacionalismo. En la teología del pacto se habla de que Dios en su Santa Trinidad hace un pacto eterno, donde acuerda Jesús, el Espíritu Santo y Dios Padre cómo redimir a la humanidad del pecado que cometió. Por los atributos de Dios, pues Él es eterno, es omnisapiente, es todopoderoso. Entonces Él no está afectado por el tiempo, sino desde el principio de que Él lo ideó, Él ya conocía el final. Entonces pactan desde un principio entre todos cómo redimir a la humanidad del pecado que comete, en todas sus probabilidades. Porque no es de que en una sola haya ganado, en todas tuvo que haber ganado para hacerlo, porque a Dios no se le gana. Entonces esa es la teología del pacto, y hay 7 pactos. Estamos hablando del pacto davídico, abrámico, o sea, vamos pasando por ciertos pactos que nos dan la lectura de la Biblia. El dispensacionalismo es parecido, pero habla acerca de la administración. Y se distancia un poco de la teología del pacto porque habla acerca de una cesación en cuanto al pueblo elegido que es Israel, que termina en esa semana 70. Entra una pausa profética de esa última semana, donde la iglesia es la que sucede o hereda al pueblo. Y entonces todos los que se van agregando a la fe cristiana conforman ese pueblo ahora. Un pueblo escatológico, un pueblo del futuro, no el terrenal. Y terminados esos 3 años y medio, entonces sucederá el fin. Es una forma de ligar lo que sucede aquí en esta profecía de Daniel 9 con Apocalipsis, en Apocalipsis 13. Que nos habla que por 3 años y medio, nos habla acerca que son 42 meses o 1260 días, creo, pero son 3 años y medio, que son lo que va a estar el anticristo. Entonces dice, 3 años y medio es de esta parte de la profecía, una pausa, un paréntesis, y luego los 3 años y medio finales. Ese es el dispensacionalismo. Okay. Pero la teología del pacto no. La teología del pacto es historicista, es más marcada para comprobarse con hechos. ¿Qué sucede? Que en el año 70 después de Cristo, el emperador romano Tito Flavio Vespasiano tiene un hijo que se llama igual, Tito Flavio Vespasiano hijo, y él precisamente estaba sitiando Jerusalén. Entonces rodean todo el pueblo de Jerusalén, la ciudad, el segundo templo, y lo destruyen. Arrasan con él. Fue la primera guerra judeo-romana, donde son otra vez dispersados los judíos. Ahora sí que ahí ya del remanente que quedaba en este periodo de Daniel, que se le da la profecía de que iba a llegar Cristo, de que iba a parecer que no hizo nada y que iba a llegar un gobernante y los iba a destruir. Esa es la otra postura, historicista y basada en la teología del pacto. Entonces tenemos estas dos posturas. Yo comparto más la historicista, porque nos está diciendo de que lo que estaba profetizado para ese pueblo, ahí quedó. Aquí si lo leímos no habla de una pausa. Si lo vemos sí tiene un punto, pero no está, así que digamos, no quiere decir aquí acabó esta parte de la profecía y nos trasladamos al futuro. No lo da a entender así. Y en Apocalipsis pues no, tampoco no se encaja tanto, porque en Apocalipsis no leemos un tercer templo,
Si existiera un tercer templo en Apocalipsis, dice, si tiene coherencia, congruencia, y nos iríamos por ese lado. Pero ¿cuál es el templo real de la iglesia? Pues nosotros, los creyentes. Estamos hablando de un templo espiritual, no tanto de un templo físico. Es una gran diferencia entre esas dos posturas teológicas. Sí, que es lo que dicen que es como que va a ser 7 años, ¿no? Que va a estar gobernando, digamos, y va a haber como un punto medio, pero ahí es donde entra como lo que dicen que si es antes el rapto de la iglesia o es durante, y creo que lo habíamos hablado también en el episodio pasado, que qué es lo que tú creías acerca de, que tú pensabas que iba a ser durante de la tribulación, ¿no? O sea, que no se iban a escapar de eso, sino que tenían que pasar eso, porque ahí es donde viene la parte en donde dice que pues muchos van a negar su fe, y de ahí ya van a salir pues los verdaderos que siempre estuvieron como firmes, ¿no? Exactamente. Tenemos también Mateo 24. Precisamente Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, esas sí hacen una conexión a Daniel 9. Aquí en Mateo 24 dice, cuando Jesús salió del templo, sus discípulos se le acercaron para mostrarle los edificios del templo. Decían, ay, está muy grande, hermoso. Dice, esto va a durar toda la vida. Entonces él les dijo, ven ustedes todos estos edificios, les aseguro que todos ellos serán destruidos. Ni una sola pared quedará en pie. Después Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los Olivos. Jesús se sentó y cuando ya estaban solos, los discípulos le preguntaron, ¿cuándo será destruido el templo? ¿Cómo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? ¿Cuáles serán esas señales? Jesús les respondió, cuidado, no se dejen engañar, muchos vendrán y se harán pasar por mí y le dirán a la gente, yo soy el Mesías, usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. Ustedes oirán que en algunos países habrá guerras y que otros países están a punto de pelearse, pero no se asusten, esas cosas pasarán, pero todavía no será el fin del mundo, porque los países pelearán unos contra otros, la gente no tendrá que comer y en muchos lugares habrá terremotos. Esto, si lo leemos, decimos, si yo estoy leyendo en una posición historicista, es lo que ya sucedió. Pero si yo lo estoy leyendo en una futurista, una dispensacionalista, estoy diciendo, es lo que está pasando ahorita. Por eso lo comentabas, muchos pastores dicen, no, ya está sucediendo, porque son partes de las señales que nos está diciendo Jesús. Y otros pastores, otros líderes dicen, no, eso ya tiene desde hace mucho que está pasando, nada más que está escalando. O sea, vamos de más en más en más, siempre va subiendo. Y más aparte, pues tenemos ahora que pues, las redes sociales, ¿no? O sea, la tecnología que antes a lo mejor no había y no te enterabas inmediatamente lo que está pasando al otro lado del mundo. Entonces ahorita eso es como que lo que más llama como la atención, y es como que te empiezan a infundir miedos y ese tipo de situaciones que realmente yo me pongo como a analizar, y pues desde que estoy chico pues está como acabando el mundo desde que pues estoy, desde pequeño. Me están diciendo, no, ya se va a acabar, ya se va a acabar, ya se va a acabar. Y pues aquí seguimos. Y parafraseando, Jesús les dice a los discípulos que serán llevados presos, que serán entregados a las autoridades, que los maltratarán, los matarán, que odiarán a los discípulos, o sea, a sus discípulos, a los cristianos, a nosotros. Y que muchos de los que son seguidores dejarán de creer por esa persecución. Y en realidad la iglesia siempre ha sido perseguida, siempre ha habido un antagonista a lo largo de la historia. Cambiará de nombre, de sistema, de gobierno, pero siempre han sido objeto de persecución. Es raro que la iglesia, es una alerta cuando la iglesia tiene las paces con el mundo. Que dices, algo está sucediendo aquí, ¿no? Ahí sí, como que es una señal más de decir, ay, cuidado, porque puede ser una falsa religión. Porque es enemistad, o sea, sí, va a haber una enemistad del mundo hacia la iglesia.
porque pero sí que es el pueblo escatológico, es la novia, es la familia de Dios, y pues el enemigo a quien quiere destruir. Que digo que es algo que también se va como viendo un poquito más, digo, en la mañana estábamos platicando acerca de, pues que ya están como normalizando las cosas, o sea, por ejemplo, hablábamos de lo que pasó en otro podcast, de que sacaron a la luz de varios artistas que se dedican a desvivir infantes Mm, y ese tipo de cosas, y digo, a lo mejor pues mucho es como que, pero creo que estuvimos todos de acuerdo que no toda la atención se fue en que lo que estaban haciendo, estaban más atentos de quienes lo hicieron. Y es como que, sí, pues eso como quiera, pero esta persona que teníamos acá en lo alto, o sea, ya están como normalizando ese tipo de cosas, porque hasta el satanismo antes era algo pues oculto, no, ujú, nadie sabía, y ahorita ya es como que, yo soy. O sea, sí, vente, te invito, o así, o sea, ya está como muy normalizado, está bien, es como si vas a una iglesia cristiana, pues no pasa ujú, nada. Y ya es como que lo vuelven, como dice, o sea, lo malo va a ser bueno y lo bueno malo. Entonces, sí, ya estamos en ese periodo que es lo que, pues, como dices, o sea, muchos lo están viendo y es como que hay que alarmar a todos de eso. Y en cierta manera está un poco bien estar como alarmados porque te estás durmiendo. Y es ujú, lo que yo sí he estado viendo, como que se está durmiendo mucho la gente, los creyentes o los que tenían como esa pasión que de poder como compartir el mensaje de Jesús es la salvación y todo eso. Y realmente ahorita ya como que yo ya no veo tanto eso. O sea, ujú, veo más cosas malas que eso. Entonces digo, ¿qué está pasando, no? sí. Este, Jesús comenta una señal para huir. Les dice a sus discípulos, pero para ese tiempo, o sea, no para un futuro escatológico. Les dice, el que lea esto debe tratar de entender lo que dijo el profeta Daniel. O sea, Jesús está hablando acerca de Daniel. Él anunció que algún día se presentaría una ofrenda asquerosa en el templo. Cuando vean que en el lugar santo pase lo que anunció Daniel, entonces huyan. Los que estén en la región de Judea corran hacia las montañas. El que esté en la azotea de su casa, que no baje a sacar nada, y el que esté en el campo, que no vaya a casa a buscar ropa. Y habla de las cosas que estarían sucediendo en ese momento. Vuelvo al punto. Ese emperador, bueno, todavía no era emperador porque era el hijo. Él era el comandante, digamos, de las milicias. Y destruyen el templo realmente, sí lo destruyen la ciudad, dispersan a todos y profanan el templo. Se dice que hicieron sacrificios profanos, o sea, en lugar de sacrificar borregos, profanaron un cerdo, que utilizaron la menorá o sea, era un candelabro sagrado con un aceite especial, o sea, había cosas en el templo que las usaron para otras cosas. Y en son de burla también, porque el chiste era destruir tanto el corazón espiritual del pueblo como el político, el todo. Y entonces ahí es donde ellos se van y, y la iglesia empieza a crecer. Después del 70 de Cristo, hay varios núcleos de iglesias que se iban generando, pero después de esa gran dispersión, hay un crecimiento mayor del cristianismo. En general vivimos bajo esa persecución. Pero luego más adelante Jesús habla de su regreso. Dice, Jesús continuó diciendo, cuando pase ese tiempo de sufrimiento, de lo que empezó con la destrucción del templo a lo que estamos viviendo ahorita, dice, el sol se pondrá oscuro y la luna dejará de brillar, las estrellas caerán y temblarán los poderes que están en el cielo. Entonces todos verán en el cielo una señal, la cual indicará que yo, el Hijo del Hombre, vengo de nuevo. Y cuando me vean venir entre las nubes del cielo con mucho poder y gloria, todos los países del mundo temblarán de miedo, y enviaré por todo el mundo a mis ángeles con una gran trompeta para que reúnan a mis seguidores. También aquí en esta parte, en Mateo 24, Jesús nos advierte de una circunstancia, un factor
que también nos va dando la pauta, que es el avance del Evangelio. Dice, y se predicará las buenas nuevas en todos los rincones, o sea, en todos los pueblos. Por eso la labor misionera, la labor evangelística es parte del reloj profético. O sea, se tiene que cumplir ese mandato que Jesús mismo lo deja también, es parte de la gran comisión, de llevar el Evangelio en Jerusalén, en Samaria y en todos los confines. En Apocalipsis vemos que de toda tribu, lengua y nación estarán alabando a Dios. Es esa hilación de que entre más avancemos en llevar el Evangelio a donde nadie lo ha escuchado y se plante una comunidad cristiana, estamos avanzando en ese reloj. Así como en el reloj del fin del mundo que sale cada año, ¿no? Que ahora le restamos tantos segundos y esto. Hay un reloj profético factorizado, concatenado con el avance del Evangelio. Que fíjate que ahorita que estabas que en todas las naciones y eso, el último viaje que tuve, fui a una iglesia donde estaban como predicando en francés, pero te quedas así como que no manches, o sea, pues lo que veo acá lo está en otro lado y ves como a la gente como conectada, y a pesar de que pues yo no sé francés ni nada, era como que entendías, como que sientes algo, es como muy raro explicarlo, pero te sientes como conectado. Digo, por ejemplo, hace ya tiempo cuando viví en Canadá, igual estaba en una iglesia, mi inglés era pues muy malo, pero todo lo que fue muy raro porque esa vez en la mañana, con un amigo con el que vivía, me dijo, va, te acompaño. Digo, nunca he ido, me llama la atención, pues vamos. Y fue como muy, muy raro que en el camino, antes de llegar a la iglesia, estuvimos hablando de un tema. Y entonces llegamos a la iglesia y el pastor predicó exactamente del tema que veníamos hablando en el camión. O sea, era como que, pues, ¿cómo saber eso? Sí. Pero pues también él tampoco sabía como inglés. Entonces cuando se pone como en su celular a ver como el versículo y todo eso, dice, es lo que veníamos hablando, ¿qué onda? Sí. ¿Qué me trajiste? Y yo, pues no sé. Sí. Y así como que empecé a ir a esa iglesia y te digo, no sabía mucho inglés, pero todo lo que decía, pues, la entendía. Entonces es como que ese espíritu que está en todos lados, o sea, el espíritu de Dios que se mueve aquí en Canadá, en Europa o donde sea, ahí está presente. Y entonces eso es lo que yo sí he estado viendo, como que en lugares donde no te imaginabas que iba a haber una iglesia, hay. Y gente que no te imaginabas, pues ahí está. Sí. Entonces ya está como despertando eso. O sea, también veo las misiones que van como a islas así de, hay una película donde un estadounidense va a un lugar donde hasta lo matan, pero alcanzó como, a pesar de que murió, ese sacrificio, digamos, fue una conexión para que ese pueblo al final conoció. Entonces es como que Sí. se está abriendo todo, ¿no? Esa es parte de la gran comisión. Y esa es parte, muchas veces en la iglesia decimos, bueno, ¿por qué no vemos el mover del Espíritu? ¿Por qué no vemos presencia de Jesús en la iglesia? Y a veces no hacemos evangelismo. O sea, mientras que los misioneros hablan de que es que Jesús se les apareció y les dijo que vinieran a tal lugar, y a mí en oración Dios me dijo, o Jesús me dijo que fuera a tal lugar, y conecta a las personas. Vemos que hay un trabajo, y vemos ese mover, pero lo vemos más en el campo misionero, en el campo evangelístico, que dentro de las cuatro paredes del templo, de la iglesia física, o sea, del edificio. Y que va más allá de lo que acabas de decir, o sea, no es como que, sí se me apareció y me arregló todo, o sea, realmente te habla a través de las personas. Y es como tú lo quieras ver, o sea, uno puede decir, pues una coincidencia o así, pero cuando tú conoces de verdad dices, eso no puede ser una coincidencia. O sea, realmente pues no. Entonces sí es como muy interesante
esta parte de cómo se va cumpliendo cada cosa, cosas que ya también se cumplieron y cosas que pues pudiéramos traducir que están ya ocurriendo también, ¿no? Ujú. O sea, que se están como abriendo muchas cosas y digo, hay unas teorías que te quiero compartir, que es por ejemplo, pues ahorita lo que está pasando con Israel, Estados Unidos, Irán, que poco a poco pues más países se están agrupando para que pues haya un conflicto del tercer nivel ya. Ujú. Y sí se está como, pues es un poco preocupante, ¿no? O sea, porque ya no son como que con resolteras, Sí, no, ya sino ahorita ya es como son que cosas algo más serias. más grandes que digo, ay, o sea, sí preocupa un poco, pero Ujú. igual como dice, o sea, va a haber rumores de guerra, va a haber pues también guerras, y pues es algo que se viene y hay otra cosa que vi en la mañana que decía, pero no se deben de preocupar porque pues tiene que pasar para que yo regrese. Ujú. Entonces es como que si es un poco conflictivo humanamente porque dices, ay, es que cómo le voy a hacer o cómo va a pasar, pero pues también es como una esperanza para el que cree de que, o sea, pues va a doler, pero pues va a venir. Ujú. O sea, es algo bueno y malo. Sí, ese es parte de la persecución de la iglesia. Un cristiano de hace 1000 años, de hace 200 años, de la semana pasada, en algún punto te han perseguido, se han burlado de ti, te han dicho de cosas, o a otros hasta los han matado, los han encarcelado. O sea, esa es una constante que vamos a vivir, porque es parte de defender la fe. Por eso te decía, es más peligroso cuando no pasa nada. Porque una cosa es decir, yo creo en Cristo a pesar de las persecuciones, a pesar de las burlas, de lo que me digan, a que digas, yo creo en Cristo y aparte puedo ser, tener un cargo en la iglesia, recibir un dinerito, o sea, estar mejor acomodado. Ahí en lugar de abonar a la fe, estás yendo por otro lado. Por eso es más peligroso. Ujú. Cuando ha sucedido eso, pues sí, se ha visto a través de la historia que la iglesia ha tenido esos baches, esos bajones. Cuando es perseguida, al contrario, porque ahora sí que reluce los que realmente creen, no nada más los que se agregan por ser nominales. Ujú. Una cosa es militar en la iglesia y otra cosa es pues, nomás asistir o ser simpatizante. Y por ejemplo, amigo, pues algo que tú pudieras decirle como a los nuevos que se están integrando, porque hay personas que sí me preguntaron que no son cristianas o no, digamos, ejercen Ujú. eso, pero les llegó como a interesar. O sea, ¿tú qué les dirías a esas personas que se están como interesando? ¿Qué mensaje quisieras como darles? Este, pues como para que quede muy claro esto. O sea, ¿qué es lo principal que se debe de hacer con esta situación? Sí, de que creer en Jesús, creer en Cristo, es agregarte a ese pueblo que será para el futuro. Es un reino venidero, no es este reino terrenal. Es ser parte, ahora sí, ser parte de la familia de Dios, tener esa conciliación con Dios, tener esa vida, esa promesa de vida futura, de una vida eterna, de un cuerpo glorificado. Son promesas que son para todos los cristianos. Y Jesús lo dice, aflicciones va a haber en el mundo, pero yo ahí voy a estar y yo ya lo vencí. Él venció la muerte. Él es la primicia, Él es el ejemplo de lo que nos va a suceder a nosotros en ese futuro. Ya sea que muramos en esas circunstancias de alguna persecución o que bien tengamos una vida tranquila, a lo mucho nomás nuestra dificultad es vencer la tentación. Por ejemplo, nosotros en nuestro país, en nuestro contexto, es muy fácil caer en cualquier tentación porque nadie te dice nada. No hay consecuencias morales al romper esa norma. Mientras que en otros países, al contrario, viven bajo un régimen donde no pueden tomar, no pueden fumar,
no pueden ver pornografía, y aquí nadie te dice nada. Entonces, es una balanza, dices, bueno, aquí nadie me persigue, pero es muy fácil caer. También tienes que tener mucha fe para mantenerte en ese grado de santidad. Es como un carro que está en el Distrito Federal. ¿Cuántas veces tienes que cambiarle los filtros de aire? Por la misma contaminación que hay, por el mismo uso del carro, pues es más seguido, ¿no? Hay que mantenerse en ese grado. Mientras que un carro que anda por acá, en un lugar donde no hay contaminación, no hay tráfico, pues te dura más tiempo. Nosotros tenemos que hacer más esa labor cuando vivimos expuestos a esa contaminación, a la carnalidad, a lo mundano. Hay que pedir oración, pedir fortaleza del Espíritu Santo para las personas que te preguntaban en la mañana, decirle que yo qué tengo que hacer, qué puedo esperar. Decirle, pues, el enemigo te va a querer atacar en nuestro contexto con esas tentaciones. Decirle, no, hombre, no pasa nada. Puedes echarte un cigarrito, puedes tomarte una cervecita y pues no pasa nada. Ahí tengo, por si quieres nada. Pero ahí cae uno y se vuelve uno presa otra vez. Y Dios hasta eso es paciente, ¿no? Pero de todos modos, en uno igual nosotros mismos nos exponemos y nos alejamos. Y para regresar, podríamos morir o endurecer el espíritu, el corazón. Tal vez no te persiga alguien, no te haga negar la fe, pero la tentación ahí está. Por eso en estos contextos, en el de nosotros, esa es la dificultad. Mantenerse con ese camino de santidad. Huir o bien reprender, pero no caer. Y hay que pedir al Espíritu Santo. Sí, realmente, por ejemplo, hay una frase que me gustaba, alguien la compartió, es de que pues cuando alguien te pregunta así como que, pues, yo no creo en Dios o así, ok, está bien, pero pues si no vas a creer vas a perder esto, y si yo tengo razón, pues, o sea, realmente el que sale perdiendo eres tú. Sí, el de la duda razonable. Ajá, o sea, por conveniencia, por simple conveniencia, pues es mejor te conviene. ser cristiano. O sea, realmente, pues sí, o sea, yo realmente si yo estaba erróneo en que no existía Dios o algo así, pues bueno, yo no perdí nada, pero sí, tú perdiste todo. Sí, y regresando, o para cerrar en las señales, en Apocalipsis 6, lo comentábamos la vez pasada, Apocalipsis se estructura como de 7 en 7. Hay 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, y van sucediendo cosas que también va de algo menor a algo mayor. Y casi siempre los que son los 3, 4 primeros sellos, las 4 primeras trompetas y las 4 copas, son cosas que podríamos identificar a lo largo de la historia que ya sucedieron, pero de ahí en adelante son cosas que no han pasado. Estamos hablando de profecía y escatología. La profecía es algo que ya está puesto revelado en la palabra y que ya sucedió, como en el caso de Daniel. A él mismo se le respondió. Nosotros lo podemos verificar históricamente, pero lo escatológico, ¿no? Eso todavía falta. Entonces, digamos, ¿qué es lo que faltaría? Dice, rompí el primero de los 7 sellos, y uno de los 4 seres vivientes decía con una voz de trueno, acércate. Miré entonces y vi salir un caballo blanco, el que lo montaba llevaba en la mano flechas y un arco, y le dieron una corona. Había vencido a sus enemigos y salía dispuesto a seguir venciendo. Aquí esta interpretación, muchos hablan acerca de la misma iglesia, porque trae corona, es un arquero, es un caballo blanco, y sale dispuesto, pero no habla acerca de que ya está haciendo guerra. Otros hablan de los primeros rumores de guerra y las primeras guerras, pero las guerras imperiales. Después dice, rompió el segundo sello. Oí que decía el segundo de los seres vivientes, acércate. Salió entonces un caballo rojizo,
Y Dios le dio permiso al jinete de acabar con la paz del mundo y de hacer que unos a otros se mataran y le dieron una gran espada. Históricamente hoy en la mañana veíamos en el proceso legal cómo se ha ido la tendencia de la cultura hacia la violencia, la litis, el pleito, el resolver quién vence a quién a través de tus intereses, o si eres una víctima o un ofendido, a un medio restaurativo de conciliación. Hay libros que hasta dicen, no, pues eso es un mito de que se juntaban los indígenas, fumaban la pipa de la paz, se ponían todos a dialogar y se resolvía el conflicto, hablando. Sí existe, pero esa forma de resolver conflictos fue bajando, mientras que la forma de a través de una litis, de un pleito, fue creciendo hasta llegar a guerras. En lugar de dar perdón y un acuerdo, mejor nos vamos al pleito. En lugar de mediar y de conciliar, a ver quién es el más fuerte. Sí, la ley del fuerte. Después dice, rompió el tercer sello. Oí que decía el tercero, acércate de nuevo. Pero ahora vi un caballo negro, el que lo montaba llevaba una balanza en la mano, y de en medio de los 4 seres vivientes se oí una voz que decía, el salario de todo un día de trabajo solo alcanzará para comprar 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada. Pero no subas el precio del aceite ni del vino. Nos habla del trastorno económico. Cómo se va. Siempre ha sido una tendencia inflacional a través de la historia, desde que llegó la industrialización. Y decíamos, pues todo se va a hacer más barato. Al contrario, todo se va haciendo más caro. Hay mejores tecnologías y todo sube de precio. Es una incongruencia. ¿Debería de ser más baratas las cosas? Pues no, cada vez son más caras. Cada vez te sale más caro. Esa es parte de lo que ya estamos viviendo. Luego vamos al cuarto. Oí que decía el cuarto de los seres vivientes, acércate. Después vi un caballo pálido y amarillento. El que lo montaba se llamaba Muerte y lo seguía el representante del reino de la muerte. Y los dos recibieron poder para matar a la 1/4 parte de los habitantes de este mundo con guerras, hambres, enfermedades y ataques de animales salvajes. Este es el punto de las señales que ya hemos presenciado y visto a la que apenas estamos presenciando, enfermedades. Hubo peste negra, la fiebre amarilla, el COVID, la influenza, el SIDA, el cáncer en todas sus variantes, cómo han ido evolucionando enfermedades, tanto por virus como bacterias, como por síndromes, pero se están propagando enfermedades y hambres. Nosotros que vivimos, yo viví en los 80, nací en los 80, crecí en los 90 y veíamos la hambruna en África. Decían, no, cuando crezca se va a arreglar. Pues no. Al contrario, hay más hambre, hay ese desbalance económico, hay gente con mucho dinero que se da el lujo de comer algo, dejarlo y tirarlo. Mientras que en otro lado hay gente que no ha comido en 5 o 6 días. Y nadie dice nada y no pasa nada. Se normalizó. Y otra, ataques de animales. La hambruna y las enfermedades escalarán al grado de afectar a la vida silvestre y a la doméstica. Llegaremos en un punto donde el humano ha desequilibrado el medio ambiente, que tanto los animales también van a tener hambre, no van a tener que comer y estarán enfermos y empezarán a atacar, invadir a las ciudades. El propio crecimiento de las ciudades también facilitará esos problemas. Lo hemos visto, pero muy poquitito en la India, en África, donde pueblos nuevos van metiendo en la selva, y hay ataques de animales. Pero inclusive ahí ¿en qué fue? En Monterrey. Los osos. Los osos, y también había, creo que un leopardo, no me acuerdo. En Valles. Atacó un gato. Aquí en Valles encontraron unos elotes en las calles. O sea, pero ¿qué quiere decir? Que la fauna se va a acercar a las ciudades, va a ser un comensalismo, pero después se va a volver una especie de ataque. O sea, de salir a la calle que digan, no, pues cuídate
de los animales. Eso no lo hemos visto. Sí, pues hasta creo que ayer encontraron una serpiente ahí en Viena que estaba en el calentador, creo, pero estaba bien grande, no manches. Sí, cocodrilos. ¿No han visto? Salió una película cuando estaban las Olimpiadas en Francia de unos tiburones que se metían al Sena. O sea, nos da esa pauta, ¿no? Yo creo que a veces tú lo comentas de que a veces en la industria del cine o los medios como que te van metiendo Te van cosas como avisando. del primado negativo que dicen, ¿no? De que pues esto ya va a empezar a suceder, ¿no? Así Y que ahí nos te va. empiezan a como que a dar esas películas, esas series. También un compañero una vez me dijo, dice, no, esto yo ya lo vi en una serie, de que los animales empezaban a atacar a la gente. Eso no lo hemos visto, esto es todavía parte de lo escatológico. Y de ahí el quinto al sexto sello y el séptimo, ahí sí ya nos hablan lo que nos decía Jesús. Dice, un gran terremoto, se oscurece el sol, la luna se puso roja y las estrellas se cayeron. El agua se contamina, se vuelve amarga y de ahí empieza todos los problemas que no hemos visto. Que no, Jesús lo decía, eso es apenas el principio. Dice, cuando yo ya venga de regreso, van a ver cosas que ustedes ya no les va a tocar a ustedes, le decía a los discípulos y a ese parte de la iglesia primigenia, primitiva. Dice, eso les va a tocar a los que vienen después. Ustedes ya. En eso es en Apocalipsis 6, en el Apocalipsis, en capítulo 13, podemos ver algo parecido, que nos está hablando del monstruo que sale del mar, de cómo que nos habla acerca de lo que decíamos la vez pasada, de ese juego de falsa bandera, la presentación ahora sí del hombre malo, o sea, del anticristo, del falso profeta, pero ya en ese tiempo. Y que después, y en esos 3 años y medio vendrá la destrucción total y vendrá Cristo visiblemente. En Tesalonicenses, tanto Tesalonicenses 1 como 2, nos habla acerca también de esos tiempos postreros, pero por medio de la voz de Pablo. Ya no de Jesús. Es Pablo hablando a la iglesia de Tesalónica. Y les está diciendo, no, pues a nosotros nos está tocando vivir esto, dice, pero va a pasar algo en el futuro. Y les vuelve a pintar el mismo cuadro. Va a haber un gran terremoto, va a haber esto, va a haber destrucción. Dice, pero tengan confianza, porque a los que ya murieron van a resucitar. Esta parte de la promesa. Y a los que aún les toque estando vivos, seremos alzados al cielo y veremos ahí a Jesús. Es parte de la promesa. En Apocalipsis también nos dice que un ángel sellará a cada uno de los cristianos, tanto de los 144,000 de las 12 tribus, como de todos los demás. Y se será tan numeroso que será incontable. Entonces nos está hablando de ese pueblo general que va a ser bastante grande. Que esa es la promesa. Que nos dice Jesús, o sea, a ustedes les estoy dando estas pistas. Dice, es como el dueño de la casa, el padre de familia, pues va a estar vigilando, va a estar al pendiente. No va a dejar todo ahí con que, bueno, ahorita vengo, ahí nos vemos. Y llega y ya le robaron todo. Dice, no, pues va a dejar guardia o se va a quedar. Se va a cerciorar de que no le pase nada. Dice, yo por eso les estoy dando esas pistas. Dice, pero ni yo mismo sé la hora, nomás la sabe el Padre. Sé que lo voy a hacer, pero ya depende de Dios. Y sí suena como bien dramático ya esta parte del final, ¿verdad? Sí. O sea, sí da como un poco de miedo. Y digo, ya para terminar, nada más comentar, hay una cosa que está diciendo un escritor muy famoso, JJ Benítez. Él dice que él conoce a una persona que trabaja en la NASA y que sí le comenta que, no recuerdo bien el año, que es entre 2027 a 2032, va a caer un meteorito, el cual va a contaminar las aguas, va a destruir la gran parte de la humanidad, y él lo relaciona con esto que está contaminando las aguas, que van a caer estrellas, que dice,
ojalá no llegue a pasar, dice, pero mis fuentes dicen que pues es casi un hecho. Dice, pero ¿por qué no dicen nada por estas personas? Pues porque realmente, imagínate a ti si te dicen se va a acabar, pues ya no te importa nada. O sea, ya para qué sigo pagando Coppel, Ujú. o para qué sigo haciendo esto, o por qué hago esto, pues ya mejor O sea, es una parte que dice, pues por eso no decimos eso, para no alarmar. Ujú. Pero pues bueno, lo que queremos como invitar y ya para finalizar, pues es que este pues algo que me llamaba mucho en la mañana que estaba pensando para lo del podcast era eso, como invitar a la gente que nos pues escucha o nos ve, es invitarlos a pues no pierden nada al entregar pues su corazón a Jesús, que sí se puede renovar, que es como una nueva manera de vivir, para un mundo que se está pues cayendo a pedazos cada vez más, ¿no? Sí. Entonces es un poco de esperanza a todo esto, y pues es algo que quería como compartir. Y pues no sé, algo que quieras como agregar ya para finalizar, Hugo. Sí, yo les recomiendo mucho leer el libro de El caso de Cristo, de Lee Strobel. Él es un reportero que se dedicaba a seguir los casos de los juicios en Estados Unidos, y él era ateo. Y entonces tiene una situación con uno de sus hijos que se ahoga en un restaurante con la comida. Y una señora pues lo ayuda con la maniobra y todo, y se salva el niño. Este, pero la señora estaba orando por el niño, ¿no? Y pedía por él porque no recobraba la conciencia del niño. Este, Vuelve en sí y le da gracias a Dios la señora, ¿no? Y como que le choca eso y dice, no, ¿cómo puede creer algo así, no? Y él empieza a hacer esa revisión histórica, una revisión forense, y se da cuenta que Jesús es de las personas que más ha sido estudiado a través de la historia, con fuentes propias como con fuentes externas, o sea, con un cruce de fuentes. Dice, hay más historiadores que hablan acerca de Jesús que acerca de Aristóteles o que de otro personaje. Dice, es más fiable la existencia de Jesús que muchas otras personas que decimos, nah, a las otras las damos por sentadas que existieron y posiblemente ni existieron. Entonces, yo les recomiendo leer ese libro y de que aterricen esto, de que fue una persona real, vivió, estuvo con nosotros y que resucitó, que eso es lo que también es más difícil de creer. Dice, ay, ¿cómo pudo haber resucitado, no? O lo vieron como un fantasma o algo, pero lo leemos en la Biblia y comió con ellos. Es más, él les hizo hasta unos pescaditos asados y todo. Y nos da esa pauta de que no era una entidad fantasmal o algo así, que era una persona, pero con otro tipo de cuerpo que el que nosotros no hemos presenciado, y que prometió su regreso. Por eso encomendó. Y dijo, ustedes tienen que salir, evangelizar, hacer discípulos. Dice, porque en eso está la venida del Rey. Y si nos quedamos en los laureles, pues cada vez se retrasa. Y presenciamos más desastres, pero no vemos la bendición. Para un cristiano no debe ser el temor en el regreso de Cristo, al contrario. El gozo. El gozo, por eso dice, y por causa de los que creen, hasta se acortarán los días. Porque si hay más incredulidad, Nos la llevamos. nos la llevan, ahí la seguimos. Pues bueno, Así Hugo, es. pues muchísimas gracias por tu presencia aquí. Y No, pues, gracias de nuevo por invitarme. esperemos que pues podamos contar contigo para otro episodio, porque ahí tengo Sí, claro unas que preguntas que hacerte con el libro de Enoch, que es muy interesante. Sí. Pero ya ese sí ya necesita pues un poquito más de tiempo para eso. Sí. Pero bueno, les agradecemos a todos ustedes. Cualquier pregunta que tengan, mándale al correo que les va a aparecer ahí. Igual podemos contar sus historias. Vamos a empezar a hacer un poquito más de pues contenido relacionado a las historias que nos vayan contando ustedes.
y trataremos de hacer lo que son las exploraciones. Ahí para que estés orando por nosotros, Hugo, porque esas exploraciones sí están un poquito pesadas. Pues bueno, mi nombre es David Limón y esto fue Misterios Universales. Dios les bendiga.